olvide. Listo, ahora sí, ya estamos grabando. Algunos de estos filósofos que vamos a ver hoy, de alguna manera empiezan a criticar hasta los mismos dioses de los griegos, porque empiezan a decir que los dioses no son solamente esas personas o esas deidades que nos dicen que todo lo que pasa allá en el Olimpo se ve reflejado en la tierra, sino que inclusive van a llegar a cuestionar el mismo Olimpo. Es decir, muchos de estos filósofos van a empezar a encontrar o van a buscar que el arjé ya no sea fuera del hombre, sino dentro del hombre. ¿Listo? Entonces, esta es como una segunda etapa de presocráticos que van a empatar con Sócrates, como les decía antes. Entonces, dentro de eso vamos a organizarlos por escuelas. La primera escuela de esa segunda etapa, o sea, aquí de esto no vamos a hablar porque esto ya lo vimos la vez pasada, que fueron la del agua, ¿cierto? Esta escuela eleática, que vendría siendo como la segunda etapa, ¿listo? De alguna manera, ¿qué nos van a decir ellos? Ellos van a empezar de alguna manera a cuestionar esa idea del flujo universal, esa idea de que nada cambia, de que todo está quieto. Ellos van a empezar a decir que la verdad es lo que está en el hombre, o dicho de otra manera, que lo que existe es lo que el hombre puede llegar a buscar y a pensar. Por eso dice acá, el universo en sí mismo solo puede ser entendido haciendo uso de la reflexión filosófica. Es decir, es el hombre el que piensa el mundo que está afuera. Y eso ya es un cambio grande, porque ya no es decir, el hombre existe porque hay un mundo en el cual él se mueve y está lleno de semillas o de agua o de fuego o de tierra, ¿cierto? Sino que ya empieza a decir, no, 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 un momento, el universo existe porque el hombre lo puede pensar. Es decir, el universo existe en cuanto nosotros podemos pensar el mundo. O en otras palabras, el universo existe porque está dentro de nosotros. ¿Listo? Entonces, eso ya es algo importantísimo porque ya es el origen de la filosofía como filosofía. Ya no es empezar a buscar la explicación fuera de nosotros, sino explicarla dentro de nosotros. Por eso es que es tan complicado el cuento de pensar uno mismo, porque es que esto yo que lo digo a ustedes a manera de clase, a manera de teoría, como para que se lleven una idea. Pero otra cosa distinta cuando yo le pregunto a usted, bueno, ¿y usted qué piensa de la forma de vida que tienen los estudiantes de décimo? Entonces ahí ya yo no le voy a ayudar y no hay nadie que le vaya a ayudar. Si yo le digo, explíqueme por qué los estudiantes de décimo se quejan tanto del SENA, sabiendo que el SENA se supone que está hecho para ayudarles a los estudiantes de décimo, ahí cada uno me da una respuesta distinta. Unos a favor del SENA, otros en contra del SENA, unos van a decir que han perdido el tiempo, otros van a decir que eso depende de la persona, unos van a decir que eso no se aprende nada, otros van a decir que sí les sirve a mucho, otros van a decir que la versión oficial, otros están alineados con la versión oficial, otros no quieren saber de eso para nada. Entonces, ahí es donde empezamos ya a mirar porque cada uno empieza a explicar el universo de acuerdo a lo que usted cree que va a pasar. Y por eso es la reflexión filosófica la que nos permite comprender realmente el universo único. ¿Listo? Eh, un ejemplo clarísimo, ya que la eleática de alguna manera niega a los dioses de esa época. Eh, el trueno y el rayo y la lluvia. El trueno, el rayo y la lluvia, la explicación era simple. ¿De dónde viene el trueno y el rayo y la lluvia? Vienen de Zeus. Zeus es el dios de los truenos en la mitología griega, ¿no? Él tiene su arma con un trueno, un rayo, perdón, es un rayo. Con él defendió a la humanidad, ¿cierto? Fue dada esa arma que la dieron los titanes griegos para atacar a su padre, que lo quería comer. Y una vez que él se organiza en el Olimpo con los otros dioses, él se queda organizando, digamos, que queda gobernando la tierra. El otro hermano, que es Poseidón, se queda organizando el agua. Y el otro se queda organizando el inframundo, que es Ares. En esa explicación,
si usted se da cuenta, pues es una explicación muy mitológica. En ningún momento aparece el hombre ahí. Pero si yo les digo hoy, bueno, explíqueme de dónde vienen los rayos, usted ya me tiene que hablar de un movimiento de fricción, de las nubes, de las cargas eléctricas, del polo positivo, del polo negativo de la Tierra, de la fuerza de lo que significa la electricidad. Y ahí en ese momento ya cambia completamente la verdad, porque es cierto que durante muchos años, lo que para nosotros es una tontada, para ellos fue la explicación máxima de la vida. Para ellos durante 3000 años los rayos existían porque Zeus los mandaba. Y esa era una explicación más que lógica en su momento. Y tenía toda la validez del mundo porque habían escritos, habían pinturas, habían dibujos, habían canciones donde explicaban que los rayos eran enviados a la Tierra por Zeus. Y uno no puede decir que eso es una tontería porque esa fue la explicación que hubo en la Tierra durante muchos años y tenían razón. En su lógica tenían razón porque así era el mundo antiguo. Claro, en términos de hoy, pues sería una tontada que las personas siguieran pensando que los rayos caen porque hay un Dios en el paraíso que los envía a la Tierra, ¿cierto? Pero hay otras cosas en las cuales sí creemos hoy que para la gente de dentro de 1000 años le va a parecer una tontada. Por ejemplo, aún creemos en Dios o no. Que de pronto en 1000 años van a decir, Claro, profe. la gente dentro de 1000 años va a decir, por ejemplo, pero qué gente tan boba, o sea, ¿cómo les creía que Dios un momento iba a bajar y les iba a caer la vacuna para salvarlos de una enfermedad que les dio a todo el mundo? La gente que era tonta o qué. Bueno, eso es lo que muchos están pensando. Y si no, mire la noticia que pasó en la costa Caribe hace menos de un mes, un pastor que le dijo a sus feligreses que Dios iba a bajar, que Cristo iba a venir y los iba a liberar y los iba a liberar del COVID y se los iba a llevar al paraíso. Y la gente vendió sus tierras, vendió sus casas por allá en un barrio en Barranquilla, vendió sus casas, vendió sus negocios, esperando porque Dios iba a bajar y se los iba a llevar. ¿Qué pasó? Que no bajó Dios, no bajó Cristo y ahorita no aparece el pastor. Esa fue Este muy noticia. complejo, profe. Pero mira, tú lo dices en este momento, hoy, pero si tú te das a la filosofía de ellos y sobre todo a esa fuerza mental que tienen para manipular la conciencia de la gente, pues para ellos era cierto, para ellos era cierto. Entonces, ¿qué nos va a decir? Que la reflexión filosófica nos dice que la verdad es una. Lo único que nos puede llegar a mostrar esa verdad para no caer en esos errores como los de lo que pasó en ese barrio en Barranquilla y tal, es la filosofía. Es la única que nos puede llevar a pensar una verdad única y última. ¿Listo? Eso dice la escuela eleática, dentro de los cuales se caracterizan Parménides de Elea. Acuérdense que el apellido era de la isla de donde nacían, Parménides de Elea y Zenón de Elea. ¿Listo? Que hoy se ubicaría en Italia, pero pues como en esa época era el mar, nosotros hablábamos del mar Egeo, todo el mar, lo que hoy llamamos el mar Mediterráneo, pues no había esa diferencia de italianos y griegos, sino era las islas. Y pues en ese sentido ellos son los primeros que empiezan a decir, hay que empezar a tener un planteamiento más allá de lo que vemos, un pensamiento humano, ¿listo? Para no caer en esos errores que los cuales pasan hoy. Y eso en cuenta, o sea, estamos hablando de algo que se supone pasó hace 3000 años, 2000 años, esta escuela leática. Y hoy todavía tenemos el problema de por qué la gente sigue siendo embaucada, pleno 2021, por esas situaciones. Ustedes dirán, pero es que esa gente allá la cosa es así. No, a todos los embaucan de alguna manera, a todos. A sus papás los embaucan por un trabajo. A muchos les dijeron que si no votaban por un personaje que ahorita está en el poder, el país iba a volver como Venezuela. Y esa fue una forma de embaucar. Y yo les decía, pero nunca va a pasar eso. O sea, ¿cuál es a ver, ¿cómo lo digo yo? ¿Cuál es la diferencia entre el que cree
que Dios va a bajar a la tierra y que lo va a llevar, porque es buen cristiano, a el que cree que si no votaban por el que dijo un presidente, un expresidente de este país iba a caer en la ruina completa. ¿Cuál es la diferencia ahí? ¿O cuál es la diferencia entre el que cree que Papá Noel existe y el que cree que Dios existe? Ambos tienen la misma imagen, ambos que les rinde culto, de ambos esperamos un mundo mejor. Entonces, ¿por qué unos son capaces de decir que Dios sí existe y Papá Noel no? ¿Mm? ¿O por qué unos son capaces de decirle a usted que Dios sí existe, pero la política no? ¿O por qué unos son capaces de decir que este país se va a ir a la ruina si gana un partido, pero no se va a ir a la ruina si sigue gobernando el partido que lo tiene en la ruina? Es lo mismo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ven, las situaciones ocurren todavía. O sea, esa filosofía eleática que fue desde hace 2000 años, hoy podemos hablar que lo único que nos puede llegar a un conocimiento, de pronto no de la verdad única, pero sí un conocimiento más global del mundo para no caer en errores, es la filosofía. Esto que estamos diciendo hoy, ¿no? O sea, estas clases que ustedes están tomando, sobre todo esta, pues es para que ustedes tengan un poquito más de reflexión sobre la vida a la cual se van a enfrentar dentro de 2 años, para que no cometan los mismos errores que hemos cometido las generaciones anteriores, para que no terminen vendiendo su botico, porque si no vota por este se va a quedar sin trabajo. Que esa fue, yo escuché esa, digámoslo, esa idea en muchos papás de la Aurora cuando fueron las elecciones presidenciales las últimas. Que decían, profe, es que me dijeron que tengo que votar aquí porque si no, el patrón nos va a dejar sin trabajo. Y llegó la pandemia, igual que quedaron sin trabajo. Entonces uno dice, ¿y cuál era la diferencia entonces ahí? Pues ninguna, realmente. Bueno, entonces Heráclito, que sería el otro, igual aquí ya dije que queda 5 minuticos, ya saben, si se corta, que vuelven y arrancan, vuelven con el mismo enlace y terminamos la clase. Yo creo que la estamos terminando aquí como la vez pasada, con las 11:35, por ahí a las 12:10, 12:15, la terminamos. Heráclito de Festo, otra isla, la isla de Festo, también llamado Heráclito del Oscuro o Heráclito nomás, de alguna manera va a retomar eso que va a decir la escuela anterior, pero él lo va a tocar, mejor dicho, por otro lado. O sea, va a tomar esa idea de buscar la verdad, buscar la reflexión filosófica, pero lo va a vincular por otro lado. Él va a decir, aquí lo importante no es llegar a pensar un mundo ideal, un mundo verdad. Por eso le decían el oscuro, porque el tipo fue de los que primero dijo que los dioses no existían en su momento y que si existían no estaban pendientes de lo que pasaba en la tierra. Así lo dijo. Dijo, Dios no creo que exista y si existe no están pendientes de lo que pasa acá, eso sí. Entonces lo que el hombre dijo fue buscar aforismos. ¿Aforismos qué era? Era una explicación, era intentar explicar de una forma tan concluyente que no hubiera, digamos, momento de criticar esa cuestión. Por ejemplo, un aforismo sería, la lluvia cae hacia abajo porque la gravedad de la tierra la impulsa hacia abajo. Punto. O sea, eso es un aforismo. No le da usted, no le da usted tema de decir, profe, y la lluvia no puede caer hacia arriba, profe, ¿y qué pasa si no hay mucha lluvia, si no es poquita? Profe, y yo he visto que la lluvia a veces cae de lado. No, no. El aforismo es, la lluvia cae hacia abajo porque la gravedad la trae. Ya. Con afirmaciones cortas que buscan definir o explicar un tema de forma clara y puntual. O sea, que es tan puntual que no deja, ¿cómo que dice? No deja pie a que hayan dudas. Tiene que ser así.
sea, no permite tampoco que uno lo cuestione, sino que dije, esto es así y así funciona, punto. Por eso, aquí decimos que es un aforismo. Un aforismo siempre es una idea, buena o mala, pero que es concluyente. ¿Listo? Y decía que la razón, ¿quién hace que esa idea sea tan concluyente? La razón humana. Que la razón es el único juez de la verdad. Que los sentidos, es decir, yo porque sé que la lluvia cae hacia abajo, porque la veo caer hacia abajo, porque la siento cuando viene del cielo, siento que me toca la palma de la mano. Es decir, los sentidos son los testigos de la verdad que estoy diciendo. Entonces, esto es muy dado, por ejemplo, para la policía. Cuando hay un accidente, el que toma la decisión final del accidente es el policía que está haciendo el croquis. Es el policía el que dice, ese señor iba borracho y por eso se le metió al carril al otro. Punto. ¿Sí? Es juez en ese momento. El policía es el que dice, ese muchacho viene con estado de alicoramiento. Punto. Le hace la prueba, dio 0.5 de alicoramiento, que tomó una cerveza y hubo un accidente, la culpa es de él, punto. ¿Ve? El muchacho que pasó en rojo y atropelló a alguien, cerrado. O sea, es el único juez. No respetó el semáforo y tuvo un accidente. Sí, ¿cómo le digo yo? Es tajante, es concluyente. Casi siempre un aforismo, digamos, yo siempre lo tomo a manera de ejemplo tonto, pero sirve para entender el ejemplo de qué es un aforismo. Cuando usted tiene una pelea con su mamá o con su papá, y la respuesta del aforismo que más utilizan los papás y las mamás, ¿cuáles son? Usted no sirve para nada. No, no tanto, esa ya es como muy dura. Otra. Cuando usted pide el favor a algo y le dicen que no, Todo yo, todo yo. puede que sea eso o lo que O más que estén dice, ocupados. o el aforismo más claro de los papás. ¿Y por qué no? Porque lo digo yo, porque yo ya dije. Porque Ajá. yo ¿Por soy qué, su mamá. ¿Y por qué hagan aquí? Porque yo lo dije y punto. Porque Porque soy yo su soy su mamá. mamá. Porque yo sé a las niñas que por qué no le gusta a ese niño. Porque yo sé por qué se lo digo. Eso es un aforismo, ¿ven? Es algo tajante. Muchachos, Sí. el aforismo me dice que los tengo que sacar ya. Vuelvan a conectarse, por favor, de forma tajante porque ya que va a acabar esto. Entren ya, por favor. Chao. Muchachos, Sí, profe, sí, profe. entonces, Sí, señor. eso, entonces como para que lo tengan en cuenta, ¿no? Obviamente, digamos que el ejemplo que les puse ahorita se le da como muy tonto y muy, como que no da mucho a la razón, ¿no? Pero la idea es que el conocimiento debe ser tan racional que no da opción a una queja. Lo que les decía ahorita, o sea, no da opción a que uno lo critique o lo cuestione. Es así, vulgarmente uno diría, es así porque así es. No da, suena extraño, pero es que más o menos quería la frase que reuniría los aforismos, que sería, es así porque así es. O sea, no da explicación a más. Después de haber hecho un conocimiento científico racional, puedo decir que esto funciona así y que no hay momento a crítica. Listo, no a crítica, ni un pensamiento distinto, ni a que uno diga, no es que de pronto esto es de esta otra forma, no, se hace de esa forma y ya, ¿vale? Ese sería el pensamiento de Heráclito. La escuela atomista, ya estamos acabando porque me quiero detener sobre todo en las últimas dos, que yo les dije que de alguna manera lo interpelaba, les gustaba bastante a los estudiantes, sobre todo de décimo y once. La escuela atomista, entonces se le dice atomista porque ellos son los primeros que empiezan a explicar que son los átomos lo que componen al universo. Esa palabra átomo viene de allá. Átomo, no recuerdo muy bien del griego que traduce átomo, pero es como la unidad que constituye todo. ¿Listo? Y eso está identificado. Vean lo curioso que es, en esa época pues no había, no había, ¿cómo que le llama? Microscopios ni nada de esa vaina de la tecnología que hay hoy. Pero en esa época ya que decía que
todo está construido por el ser y el no ser. Entonces, ellos que decían que el ser es todo lo que es, lo que existe, lo que se puede ver, y lo que no es eso que no se puede ver, es ese espacio en hueco, en blanco, como ese espacio donde no hay nada, sino solamente el vacío, pero que para que las cosas existan, tiene que haber la unión de lo que es y lo que no es. Por eso les digo yo que es muy curioso que en esa época se dijera y no se conocía todavía nada de la tecnología de hoy, pero hoy, en pleno siglo XXI, hablando de tecnología atómica, hablando de física nuclear, eso es lo que se está mirando hoy, que efectivamente el átomo está constituido por algo que es el ser y el no ser. Es decir, el átomo, ustedes que están viendo o ya vieron en química eco de figuras atómicas, el átomo tiene los protones, los electrones y los neutrones, pero entre el protón y el electrón hay un espacio vacío. Ese espacio vacío sería el no ser de lo que ellos hablaban. ¿Ven? Entonces es bastante curioso que hoy se retoma la escuela atomista para aplicarla a la ciencia de hoy. Inclusive algunos ya están hablando de unos ya en física cuántica, que son los que hablan de los viajes en el tiempo y toda esa vaina que uno vaya a saber si es verdad o no. Pero ya están hablando que en ese no ser hay algo. El hecho de que esté vacío no quiere decir que no haya algo. Entonces ya se está hablando que el vacío es algo, es vacío. Y que sin vacío las cosas no existirían. Y pues tiene toda la razón. Imagínese usted que tuviera toda la cama, toda su cama llena de cosas en este momento. Si toda la cama la tiene llena de libros, de basura, de ropa, tal, ¿usted dónde duerme? Claro, algunos contan con chubos que se echan encima y se acuestan a dormir, pero realmente no van a dormir cómodos. ¿Usted qué necesita para dormir? Que la cama esté libre. Es decir, que haya un espacio vacío entre la cama y el techo para que usted se pueda ubicar ahí. Es decir, que usted necesita un no ser. Usted necesita ser porque usted es cuerpo, pero necesita el espacio vacío que queda entre el colchón y la última cobija y el techo de su casa para poderse acostar. Si usted no tiene ese espacio vacío, usted no se puede dormir. Si su cama queda pegada a la teja, pegada al techo, usted no se puede acostar ahí. Venga, aquí de simple. ¿Mm? En el fútbol actual es un fútbol que está jugando, que ustedes se dan cuenta, el elemento central del fútbol de hoy es aprovechar el espacio vacío. Lo importante del fútbol no es llenar la cancha, es buscar los espacios libres. Y aquí en todos los deportes funcionan hoy. Es que todo funciona como un espacio vacío. Las gafas. Si yo me pego las gafas directamente en el ojo, no voy a poder verlo nítidamente. Yo necesito un espacio vacío entre el lente y la córnea de mi ojo, que es este espacio de acá, para poderlos ver. Si yo no ¿Y tengo cuando el un lente de espacio contacto, profe? bueno, inclusive el lente de contacto tiene una forma, ¿no? El lente de contacto no está completamente pegado al ojo. El lente de contacto Ah, tiene una forma. Y esa forma, que obviamente va por dentro del ojo, es un es espacio como obviamente. es como en forma de coquita. Ajá. Ese espacio vacío así sea diminuto, así sea pequeñitico. Ese espacio vacío es lo que le permite a usted ver las cosas. ¿Ven? Y todo tiene un espacio vacío. Sus dedos, ¿por qué sus dedos son dedos y no con aletas? Pues porque tiene un espacio vacío entre cada dedo. Entonces, si usted se da cuenta, el espacio vacío es también importante. Y para ellos, todo lo que existe es la unión del ser y el no ser, del ser físico y el no ser, que es el espacio vacío. Y ambos tienen que estar juntos. ¿Listo? Eh, entonces, ¿eso cómo lo van a llamar ellos? Ellos lo van a llamar el nous. N-O-U-S. El logos es lo que yo pienso. Logos, lógica, y el nous, lo que no existe. ¿Listo? N-O-U-S.
Y sobre eso está funcionando todo. Por eso dijimos que la filosofía de ellos son como bastante curiosa, ¿no? Ellos hablan de los átomos, obviamente en esa época, pues no van a hablar de electrones, protones, neutrones, neutrinos, nada de esa vaina, ¿cierto? Sino que ellos van a dar la explicación en su momento válida, que era que si usted es una persona alta, porque sus átomos son grandes y porque hay un espacio vacío mayor que en una persona bajita, que su espacio vacío es menor y que los átomos de esa persona son más chiquitos. O el árbol es más grande que usted porque los átomos del árbol son más grandes que los átomos suyos. Y que el espacio vacío en el árbol es más grande que el espacio vacío en usted. Esa es la explicación que ellos van a dar. Obviamente nosotros sabemos que hoy no vale, pero es la explicación más certera en su momento para explicar el funcionamiento de los átomos y de la vida. Vamos con estos dos, que estos de alguna manera rompen completamente el paradigma y le da la entrada a Sócrates. Ellos inclusive, Epicuro ya estaba vivo y era filósofo cuando Sócrates empieza a hacer filosofía. Epicuro, que por eso se llama la escuela epicureísta, es la que van a ver acá, es muy importante y es de lo que más le llama la atención a la juventud, bueno, a los que aún somos un poquito más jóvenes o menos jóvenes, porque Epicuro va a decir, vea, a mí no me interesa explicar de dónde viene la vida. A mí me interesa explicar es para qué sirve la vida. Es decir, yo no quiero saber cuál es el arjé. Yo quiero saber es para qué el arjé. ¿Listo? Y ahí, ¿qué va a decir Epicuro? Él va a decir, lo único que le da sentido a la vida del ser humano es buscar el placer y buscar la felicidad. Y el placer no es otra cosa que obtener el deseo que uno siente. Punto. ¿Por qué le digo que esto le llama la atención pues, a la gente joven? Y varios. Porque el tipo dice, aquí lo que se viene al mundo es a sentir placer y felicidad. Ese es el objetivo del ser humano, sentir placer. Usted hace las cosas por placer. Si las hace por obligación, no las hace bien. Si las hace por obligación, es un ser humano inferior, como los esclavos, porque en esa época ya había esclavitud, ¿no? Entonces, ¿qué va a decir? Lo que mueve al ser humano a ser humano es buscar el placer. Y muchas veces el placer va unido al deseo. Entonces, ¿qué es el deseo? Eso que nos busca, que tenemos adentro, que nos mueve a obtener placer. Entonces, él va a decir, si usted de pronto, si su placer es sexual y consigue con quien, digamos, obtener placer, pues hágalo, porque para eso se vino al mundo, para ser feliz. Y que con felicidad está en el sexo, bien pueda. Recuerden que en esa época habían algo que se llamaba las bacanales, ¿no? Que era la fiesta al dios Baco, donde había vino y donde había música, y donde había relaciones sexuales que podían durar 3 y 4 días, hombres y mujeres por igual, ¿ve? Ellas que eran las tales bacanales griegas. Entonces él va a decir, si su placer va a ser la guerra, pues fortalezca su cuerpo en la guerra, vuelva a ser soldado y como los espartanos, ¿cierto? Que ellos buscaban el placer, era en el combate. Y si eso lo hace feliz, esa es la búsqueda del placer y de la felicidad. La comida para ellos va a ser fundamental. ¿A quién no le gusta, por ejemplo, que le cocinen algo rico? ¿Cómo queremos de epicureístas hoy que casi siempre el día de cumpleaños uno espera que le cocinen algo rico? Uy, sí. Casi siempre la mamá o la tía o el que envía con usted le dice el día de cumpleaños, mijo, ¿qué quiere de almuerzo? ¿Ve? Uno tiene una comida que más le gusta. Uno tiene un juego que más le gusta. Uno tiene un equipo de fútbol que más le gusta. El color. ¿Ve? Uno tiene una persona que más le gusta y con la cual siente placer. Ojo, no estoy hablando del sexual, pero también uno tiene una persona a la que más le gusta, puede ser el amigo.
Por eso los niños que ustedes tienen y las niñas tienen mejores amigas. ¿Por qué? Porque de alguna manera esa amiga le genera a usted placer. Y no estoy hablando del tema propiamente sexual, pero también puede pasar por ahí, ¿no? No lo estoy tampoco quitando del todo. Pero también uno puede tener el amigo con el que que la pasa jugando por internet y que le puede ir toda la tarde jugando con internet con el amigo y la pasan bien. Y ahí ese amigo suyo le generó placer. ¿Por qué? Porque se la pasaron jugando todo el día. Las niñas tienen la mejor amiga que casi siempre con la que se maquillan la primera Echando vez, chisme. con la que de pronto, inclusive algunos niños, no sé porque es algo natural en los seres humanos, aunque no está bien, pero pues digamos que éticamente, moralmente no está bien, pero yo sé que todo lo hemos hecho. Uno siente placer cuando aprende a fumar, o cuando va a tomar, o cuando, sí, no sé, sí, cosas de ese estilo, que uno sabe que son nocivas para el cuerpo, pero que le generan placer. Por qué hay vicios en el mundo? Porque el vicio genera placer. Venga, aquí es simple. Usted el vicio puede ser la comida y eso le genera placer. Usted el vicio puede ser un cigarrillo, puede ser la marihuana, puede ser tomar, puede ser la música. Si usted que va a gastar medio sueldo en meterse a páginas de Spotify y toda esa vaina para comprar, sí, y eso le va a generar placer, pues eso es lo que usted tiene que hacer. Eso es lo que dice el señor Epicuro. Pero obviamente él limita con placeres. Dije, el placer más grande que un hombre puede conseguir es pensar el mundo en el que vive. Es decir, el placer mayor al que el mundo puede llegar a obtener es tener un pensamiento filosófico. Ese es el mayor placer, porque puede que le cueste y puede que le duela, pero cuando usted entiende cómo funciona el mundo, ya usted obtiene un placer de eso. ¿Listo? Eso va a decir él. Placer, felicidad y deseo. Obviamente, este señor es de los primeros que dice que los dioses no existen o que si existen no hay que tenerles miedo, porque los dioses no van a bajar realmente. Son ajenos a lo que nos paga a nosotros. Mucha gente, por ejemplo, siente miedo, no placer cuando le hablan de Dios, pero otros simplemente Dios no les importa porque no les genera placer. Ahí lo que Epicuro dice, usted no le puede quitarle el placer al otro. O sea, si el sacerdote cree que Dios va a llegar, porque esa es la idea de los sacerdotes, ¿cierto? Y que nos portemos bien, y el sacerdote en ese momento, él como ser humano, siente placer, pues hay que valérselo. Así como usted puede que sienta placer negando a Dios, también es válido, porque cada uno tiene una forma distinta de entender el placer y cada uno tiene su propio placer. ¿Qué va a decir él? A la muerte no hay que tenerle miedo. Y es algo sencillo. ¿Por qué? Porque hasta el último momento que usted esté vivo y respire, como dije en la religión, hasta su último aliento, usted va a estar vivo. Cuando usted deje de respirar y otros le digan, esta persona se murió, pues no le tenga miedo porque es que usted ya no va a estar vivo. O sea, usted no va a saber qué hay después de la muerte, porque antes de morirse usted está vivo y una vez muerto, usted ya no va a estar. Entonces tampoco va a saber qué va a haber después porque usted ya no va a estar vivo. Entonces no va a haber, no va a tener ese placer de conocer la muerte. ¿Por qué? Porque no la va a vivir. O sea, nadie puede vivir la muerte. Hasta el último momento, hasta el último latido de su corazón, usted va a estar vivo. Entonces, en ese momento usted lo que va a vivir es la vida. Y cuando deje de latir su corazón y usted deje de respirar, pues simplemente ya usted no va a hacer. Entonces, ¿por qué se preocupa por algo que no va a hacer? Eso es lo que él dice, ¿ve? De una manera, bueno, un tanto curiosa, ¿no? De pronto un poco interesante de entender la muerte. Todos nosotros tenemos esa pregunta. En filosofía uno siempre le dicen que cuando un grupo aquí de 11º está aburrido del tema o no lo entiende, pregúntele siempre, ¿qué es la vida, qué es la muerte y qué es el amor? Y todos tienen algo que decir distinto. Entonces, esa es una forma de epicureísta.
Y los cínicos, que con este terminamos la clase, como les dije, los cínicos, de los cuales el más conocido es Diógenes, aquí está marcadito, inclusive hay hasta una caricatura, de pronto ustedes, de pronto, si pueden ver el periódico El Tiempo, en la sección de caricaturas, hay un muñequito que hace, es como un indigente con un perrito, hay una caricatura así, que es como un, sí, es como un indigente, como una persona como pobre, con un perrito. Esa caricatura es Diógenes, el muñequito que llama Diógenes, no, el perro es el que se llama Diógenes en la caricatura. Y el personaje, el muchacho, no lo recuerdo cuál es el nombre. Sé que el perrito es el que se llama Diógenes. ¿Por qué? Porque los cínicos, el nombre lo dice, eh, ¿cómo lo digo yo? Representa la moralidad de todas las capas esclavistas. Es decir, ellos van a decir que lo que lo hace a usted feliz, lo que lo hace a usted emotivo, la razón de ser de su vida, tiene que ser su felicidad. Pero esa felicidad está en contra de las normas sociales que le dicen a usted que es la felicidad. Es decir, en la felicidad para usted, o mejor, su idea es conseguir su felicidad, así esté en contra de lo que le dicen los demás que tiene que hacer para ser feliz. Dicho de otra manera, para Diógenes el matrimonio no vale la pena. Conseguir una pareja no vale la pena. Conseguir el amor de su vida no vale la pena. ¿Por qué? Porque es algo que usted no va a tener. Usted no va a tener el amor de su vida porque es que piénselo de esta manera. Somos 45.000 millones de personas en el mundo. ¿Usted cree que usted en 45.000 millones de personas va a encontrar el amor de su vida en la vereda de la Aurora? Todos mienten. ¿Ve? Es más, hagámoslo sencillo, con los amigos de Facebook que ustedes tienen y de Instagram, que creo que el número máximo son 5.000, ¿no? Sí, Usted en esos 5.000 personajes va a encontrar el amor de su vida. Nel. ¿Cuánto, cuánto tiempo que va a gastar usted buscando el amor de su vida? Toda Entonces, la vida. ¿qué va a decir Diógenes? Va a decir, pues simplemente no busque el amor de esa forma, porque no lo va a encontrar nunca. Entonces, ¿qué va a decir él? Empiece a romper esas normas sociales como el matrimonio, como el amor, como el embarazo, que también es una norma social, como tener trabajo, porque es una norma social, como ir a la iglesia, porque es una norma social. Y si eso a usted no le genera felicidad, rompa con eso. Claro, obviamente es una manera bastante eh, que en su momento de pronto servía, pero pues hoy, siglo XXI, pues obviamente nosotros sabemos que es complicadísimo vivirlo. O sea, hoy quien no viva dentro de una norma social es una persona que está destinada a sufrir en el mundo. Inclusive, el hecho de no pensar vivir bajo sus normas, bajo sus propias normas, ya es imponer unas normas. ¿Ve? Por ejemplo, yo puedo decirle a alguien, la búsqueda de la felicidad está en hacer lo que se le dé la gana. Haga lo que se le dé la gana, con tal de que la pase bien. Pero ya Profe, voy. profe, Sí. qué pena por interrumpirlo, es que me surgió una situación a último momento y me tengo que ir. Dale, dale, no hay problema. Dale. Gracias, profe. Ajá. Eh, ejemplo, yo qué le puedo decir, haga lo que le dé la gana. Aquí a Yusmi, a Javier, a Lisette, a todos los que están acá, yo les puedo decir, ¿sabe qué? Hoy esta tarde haga lo que se le dé la gana en su casa. Si no quiere bañar, que no se bañe. Si no quiere comer, no coma. Si no quiere lavar la loja, no coma, no la lave. Haga lo que se le dé la gana. Pero si usted hace lo que se le da la gana, ya está siguiendo una norma, porque yo le dije que hiciera lo que se le diera la gana. Entonces, realmente es muy complicado vivir fuera de una norma. ¿Ve? Yo no le puedo decir, yo le puedo decir a usted, eh, págeme la tarea el domingo a las 12 de la noche y que la califico.
Pero si usted me la paga a esa hora, porque yo le dije, entonces ya está siguiendo una norma. Si yo le digo a usted, págeme un billetico, yo le pago el año. Yo le pongo a pagar con superior todo el año. Y usted me va a Me parece la aceptar, idea, profe. usted Profe, me, ¿cuánto es el ¿Cuánto quiere? billete? ¿Cuánto quiere, Profe, profe? usted me va a aceptar esa corrupción que no voy a hacer, ya usted está siguiendo Uy, una no, profe, norma. solamente me ilusiona. Inclusive dése cuenta, ahí está, rompiendo la norma para tener otra norma. Está rompiendo la norma de la legalidad para unirse a la norma de la ilegalidad. Entonces, aquí es que es muy complicado ir fuera de las normas. Pero bueno, según este tipo, Diógenes de Sinope, pues se podía, ¿no? Que esa era la felicidad total, romper todas las normas para el hombre. En esa época, de pronto el hombre, ellos, eso aquí pasaba, habían filósofos que los cuales comían en público, se masturbaban en público, tenían sexo en las plazas, se hacían popó en las plazas, y los tipos todo lo argumentaban de esa forma. O sea, aquí mi placer es romper con algo decente, digamos con algo, no, decente no, con algo normalmente constituido y yo lo puedo hacer. Ahora, vaya usted haga eso en el colegio La Aurora, ¿no? Vaya usted y no haga la fila para entrar al restaurante. O que lo que encontremos de pronto en el baño haciendo cosas, digamos, moralmente no vistas en La Aurora, aunque le generen mucho placer con su novia, novio o novia. ¿Ve? Ahí hay cosas que uno dice hasta dónde la norma va, ¿no? Bueno, pero según los cínicos, que es algo que podría hacer, inclusive hay videos, hay pinturas donde efectivamente se muestra al filósofo en un estado de masturbación en una plaza pública y la gente pasando alrededor con cabras, con ovejas, porque sí ocurría, eso ocurría. Pero pues es una forma muy curiosa de entender la filosofía, ¿no? Donde el placer está en renunciar a todas las normas. El problema es que yo creo que el placer de renunciar a las normas dura un poquito, dura cuando usted rompe una norma, pero cuando llega una nueva norma que la reemplaza, usted vuelve y queda adentro. O sea, realmente el hecho de romper las normas no es algo tan cierto. Lo digo es porque, por ejemplo, uno escucha que dice, es que esta sociedad, ustedes, esta juventud busca romper esquemas. Y aquí les cuentan, ¿no? Las propagandas de carros, de motos, de celulares, les ponen esa propaganda. Es que usted está hecho para romper el molde, para romper las normas. Y usted la rompe, pero el hecho de romperla ya está cayendo en otro molde. ¿Cuál es el molde? Pues el que quiere la empresa de los carros, la empresa de las motos, la empresa de los celulares. Es como el asunto de la libertad. ¿Qué es la libertad? Pues la libertad es pasar de una norma a otra. Realmente ese espacio de libertad que usted tiene entre uno y otro es cortito. Por ejemplo, ¿qué les pasó el año pasado a muchos de los que están aquí oyéndome de décimo repitentes? Tuvieron tanta libertad que no supieron qué hacer con ella y cayeron nuevamente en la norma, que es otra vez que estar en décimo, ¿o no? Entonces, esto de alguna manera es como un pensamiento muy curioso, ¿no? Una filosofía muy extraña. Bueno, entonces con esto terminamos lo que es con los presocráticos. Esta guía se la subo, si alcanzo, se la subo ahorita o si no, se la subo mañana. Eh, pausemos aquí ya el video, que ya aquí ya lo podemos.